El próximo ponente es conocido yo diría que en prácticamente toda España y partes también del resto de Europa y del mundo. Es un hombre que lleva mucho tiempo tratando con muchísimo rigor los asuntos del misterio y no misterio, también ciencia. Es más, su ponencia de esta tarde es una ponencia que a mí me resulta muy interesante. Se llama algo así, no lo voy a leer, como los misterios que esconde el arte. Mire, casi. Mensajes ocultos, estaba ahí, en las obras de arte. Ni más ni menos que nos va a enseñar diferentes obras de arte, donde dentro de ellas existen secretos que el pintor adrede las ha puesto. Nos va a hacer verlas, descubrirlas en cuadros que nosotros ya hemos visto y que probablemente no hemos captado eso. Este señor trabajó con una persona a la que yo admiré muchísimo, y digo admiré porque, bueno, o admiro, porque dejó de estar entre nosotros. Roberto. Esto es un misterio. Les decía que este señor, al que yo envidio, y digo que envidio porque formó parte de un equipo que se llamó las 4 Cs. Y donde estaba un señor que era invidente, y para mí ha sido uno de los mejores comunicadores de la radio, tanto del misterio como de la ciencia como de la historia, porque él le pegaba a casi todos los palos. Hablo de Juan Antonio Cebrián, que seguro que está con nosotros aquí también, en Las Palmas o en Gran Canaria, viviendo con nosotros esta minicumbre de misterio, ¿no? Pues esta persona trabajó con él, formó parte de esa mesa y es autor de más de 20 libros, de los cuales el último es una revisión de enigmas literarios. Les hablo, como no, del amigo Jesús Callejo. Hemos aprendido muchas cosas, de casas encantadas, de lugares misteriosos que hay por todo Canarias, de esos círculos misteriosos del cereal, con esos mensajes tan extraños de inteligencias no humanas, de esas investigaciones que también nos lo han explicado Fran y Miguel esta mañana, donde se indaga con ese espíritu del reportero, con ese nervio y ansia, pues todo aquello que no podemos entender o comprender, pero que sin embargo está ahí. Es un desafío hacia la razón y hacia la mente. Y entonces mi ponencia, que yo creo que ya el título se está indicando algo, va en esa misma línea del misterio, pero ya no ese misterio insondable donde los fantasmas, los ovnis o esas inteligencias no humanas intentan crear una especie de grado de estupefacción ante el ser humano cuando te encuentras con lo imposible. Aquí lo que os voy a mostrar es algo cotidiano como son las obras de arte, algo que estamos acostumbrados y a veces incluso aburridos de ver en pinacotecas y en ciertos museos. Obras pictóricas de distintas épocas, del Renacimiento, de la escuela flamenca, de la época expresionista, de distintos autores, de distintas nacionalidades, pero, y esa es la pregunta que yo os hago, ¿sabemos ver las obras de arte? ¿Sabemos valorar los mensajes ocultos que hay en muchas de ellas? ¿Sabemos descifrar esos códigos que el autor quería reflejar en estos cuadros? Y empezamos por Arcimboldo, Giuseppe Arcimboldo, un pintor italiano curiosísimo, reivindicado por los surrealistas de principios del siglo XX, marginado en su momento, son de los clásicos personajes que nacen antes de tiempo y por lo tanto le dan palos por todos los sitios. Bueno, él para ganarse la vida tuvo que salir de Italia, fue pintor de cámara de 3 grandes emperadores, los 2 últimos fue Maximiliano II de Austria y el último Rodolfo II. Se va a Praga, Rodolfo II sabéis que era ese gran emperador excéntrico pero muy amante de las artes, se rodeó de todo tipo de personajes pintorescos, de todos. Ahí estaba desde grandes astrónomos como Tycho Brahe, pero también grandes magos como John Dee, Edward Kelly, que le intentaron vender, entre otras cosas, pues distintos manuscritos, por cierto también velados y cifrados. El Voynich, por ejemplo, es uno de ellos. Y ahí va, a esta corte de los milagros va Arcimboldo. Y Arcimboldo era ese personaje, ya digo, que se adelanta a su tiempo, además inventor, hizo autómatas, alegraba las veladas de la corte de Rodolfo II en Praga y también era un gran pintor. Y como gran pintor, lo que hacía era
recoger distintos elementos de la naturaleza. En este caso hay dos interpretaciones, uno dice que pinta a un jurista y otros ven claramente que es un retrato, en este caso bastante irónico y crítico de Calvino, porque si veis, la cara, lo que es la nariz, es un pollo asado y la barbilla es un pez. Él le gustaba jugar con este tipo de representaciones o retratos alegóricos, hasta el punto que él utilizaba lo que tenía, ya digo, a su alcance. ¿Y qué tenía a su alcance? Vegetales, frutas, hortalizas. Y él hacía lo que en principio, aparentemente, ¿qué estáis viendo ahí? Pues un centro de mesa con una serie de hortalizas. Perfecto, pero si le damos la vuelta, se convierte en un hortelano. Los juegos visuales de Arcimboldo, un auténtico genio. Sabía jugar con la perspectiva, con la visión humana. Ahí tenéis otro ejemplo. Es el mismo cuadro, boca arriba y boca abajo. ¿Veis? ¿Qué mensaje nos está dando? Evidentemente es un mensaje lúdico. Aquí, salvo el caso de Calvino, donde sí estaba haciendo una especie de crítica velada. Pero jugaba con lo que tenía. Y jugaba muy bien. Y jugaba con el espectador, porque al espectador le estaba diciendo de alguna forma, cuidado, ¿qué es lo que estáis viendo? Y el espectador podría decir, bueno, pues un señor que está hecho pues, de distintas hortalizas, flores y algún que otro fruto. ¿Sabéis quién es? Es el retrato de Rodolfo II. No se enfadó, por eso no le echó de la corte. No, porque lo titula Vertumo. Vertumo es un dios romano de origen etrusco, que es el dios de la vegetación, es el dios de la abundancia. Por lo tanto, representar a Rodolfo II, que era su mecenas, como Vertuno, lo que le estaba diciendo ni más ni menos es que era un cuadro para indicarle que era generoso, que era un buen soberano, que precisamente le estaba representando como un dios de la vegetación, y de la vegetación significando el cambio de formas, el cambio de estación, porque Vertumo es el dios que representa el verano. Por lo tanto, todas las frutas que están ahí son frutas que se dan en la época veraniega. Fijaros de un simple cuadro la cantidad de interpretaciones que podemos sacar, pero para eso necesitamos conocer pequeños códigos, pequeña información, que es la que os estoy dando. Es decir, no era solo un pintor de cámara al uso y representando figuras bíblicas como lo que hacían prácticamente todos sus contemporáneos. Él quiso ir más lejos. De hecho, prácticamente todos sus cuadros, la mayoría de sus cuadros, han desaparecido. Muchos han sido quemados, robados, se conservan muy pocos. Y los pocos que se conservan nos está indicando de que realmente estábamos a un pintor que veía mucho más allá de lo que eran las meras apariencias. ¿Por qué? Porque él sabía jugar con una técnica pictórica que son los efectos visuales. Y dentro de los efectos visuales, una técnica muy concreta es lo que se llama el trampantojo. ¿Habéis oído hablar del trampantojo? El trampantojo es la trampa para los ojos. Intenta representar algo que no está ahí realmente. Esta es una ermita del Capricho, del Parque de la Alameda de Osuna, en Madrid, una marquesa bastante extravagante que reunía a sus damas de salón en este lugar, por eso le llamaba el Capricho, porque estaba hecho a imagen y semejanza de lo que ella quería, que era divertirse como ella sabía hacer, incluso creando toda una ermita, que no es una ermita, toda esa especie de desconchones que hay, de grietas, está pintado, es un trampantojo. Pero dentro de su pequeña ciudad, de ese microcosmos que creó en el Parque del Capricho, quiso tener una ermita. Y además cogió a un ermitaño, le pagaba un sueldo para que hiciera de ermitaño y estuviera todos los días rezando en la ermita y que cuando fueran allí sus damas le vieran, ¿no? Así que no reparaban gastos la mujer y teníamos ermita y ermitaño por el mismo precio. Por cierto, el ermitaño se murió y le enterró al lado. Ya, ¿para qué va a ir más lejos? Entraba dentro del sueldo. Otro trampantojo dentro del mismo El Capricho. Este es el lugar donde, porque ella también tiene una barca con un río que se construyó ex profeso. En fin, la marquesa de Osuna era un personaje muy curioso. Y lo que intenta representar esto es todo pintura, pero en este embarcadero, que es totalmente opaco, intenta representar un paisaje veneciano. Lo pongo para que veáis ejemplos de trampantojo. El mejor, para mí, cuadro es este, el de Pere Borrell.
alguien que sale del cuadro. Eso es para que veáis un poco lo que es el trampantojo. Es decir, te está engañando un poco la vista porque da la sensación de perspectiva, de realidad, de tridimensionalidad. Es decir, ese es el mensaje que te intenta transmitir. El cuadro no es una superficie de 2 dimensiones, no solo tiene el largo y el ancho, sino que tiene volumen. Pero claro, evidentemente un cuadro no tiene volumen, pero sí lo intenta representar así. Ese es el gran mensaje de estos grandes pintores, como algunos artistas urbanos, como el caso de Julian Biber. Pero esto, además del trampantojo, es decir, que te está jugando una mala pasada a los ojos, también utiliza una técnica curiosísima, fascinante, que es la anamorfosis. La anamorfosis es jugar con la perspectiva. Si esto lo viéramos desde otro lado, veríamos una cosa muy larga, que sería la pierna, pero no tiene, por supuesto, este ángulo de tridimensionalidad que le ha querido dar Julian Biber. Porque nos encontraríamos con esa perspectiva cuyo maestro, lo han utilizado muy pocos pintores porque hay que saber muy bien, no solo pintar, no solo dibujar, sino también conocer las técnicas de la perspectiva. Pero Hans Holbein, el joven, un maestro alemán que murió, pasó sus últimos años en Londres, representa aquí perfectamente. Esto es uno de los cuadros más conocidos de Hans Holbein, Los embajadores. Intenta representar, ¿qué es lo que estáis viendo ahí? Bueno, hay 2 embajadores, en concreto, el de la derecha es Jean de Thierville, que era el embajador de Francia en Inglaterra, y el que está vestido de negro totalmente es el obispo Laver, que en ese momento estaba haciendo de embajador de la Santa Sede. Vale. Hasta ahí, nada que objetar. Un cuadro representando una escena social en el año 1533, donde se ven determinados objetos del momento, pero también de la ostentación que están haciendo gala estos 2 personajes, porque están representando dentro del mundo, dentro de lo que estamos viendo, todo esto son objetos, no que les pueda corresponder a ellos, sino que representan el poder que de alguna forma globalizaba estos 2 personajes. Porque ahí, en esa reunión, prácticamente se estaban repartiendo parte del mundo y fijaros lo de los 2 estantes. En la parte alta, esa esfera es una esfera celeste. Sin embargo, en la parte baja, esta esfera es terrestre. Es decir, se está representando muy bien la división clara entre el mundo terreno y el mundo celestial. Por eso hay sextantes, hay todo tipo de instrumentos para observar los astros, el cielo y todo lo que implica, es decir, la parte elevada. Y luego aquí, pues, las delicias y los placeres del mundo terrenal. Pero, os habéis fijado en esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es la anamorfosis. Esto que mucha gente cree que es un hueso de sepia, es lo que técnicamente en el mundo del arte se llama vanitas, la vanidad. Fijaros lo que está intentando representar y decirnos Hans Holbein. Muy bien, este es el poder que representa el embajador de Francia en Inglaterra, el de la Santa Sede, todos los instrumentos y objetos es lo que da ostentación y riqueza a su cargo, pero eso, en anamorfosis, es una calavera. Porque lo que te está representando, y no sé si lo podremos ver, porque había una imagen para que pudierais apreciar cómo se observa de forma radical, pero me parece que no se va a poder ver por la transformación. Pero en la anamorfosis tienes que ponerte en un ángulo prácticamente en la perspectiva del cuadro de 90 grados, es decir, imaginaros que esto es el cuadro, yo me tendría que poner aquí prácticamente en su vértice para ver perfectamente que eso es una calavera. Ahí lo tenéis, ya reconstruida la imagen una vez que hemos pasado esa perspectiva. Por ejemplo, una forma también fácil, si lo tuviéramos a mano, sería con la parte convexa de un cucharón. Es decir, ahí se vería también perfectamente esa anamorfosis. ¿Qué es lo que intenta Hans Holbein decir en esto? Dice, muy bien, perfecto, estáis representando el poder. Estáis, de alguna forma, distribuyendo lo que es, en ese primer mundo, todas las riquezas y quién es el que tiene que ostentar determinados cargos. Pero en el fondo, todo lo preside la muerte, la vanidad. Ese mensaje subliminal que no lo ve la mayoría de la gente, pero que te está diciendo que en definitiva el mundo es una ilusión, que tú puedes tener mucho durante la vida, pero
cuando llegue tu momento, y a todo el mundo llega su momento, todo eso se convierte en polvo. La vanidad, la vanitatis. Fijaros qué mensaje moral estaba transmitiendo Hans Holbein. Igual que de una forma muy precisa, muy clara, hacía Durero. Durero era un gran maestro en todos los ámbitos, y sobre todo en el grabado, en la xilografía. Esta melancolía del año 1514, no hay nada que